Laboratorio de refrigeración y aire acondicionado. Nosotros les vamos a presentar sobre la práctica de soldadura. Los integrantes somos Elvis Angamarca y mi persona, Angie Suárez. Tenemos tres contenidos en el índice. El primero es sobre el procedimiento para la soldadura de tubería de cobre realizado. El segundo es indique los procedimientos de pruebas de fuga, presurización y vacío. Y el tercero tenemos como indique los procedimientos de recuperación de refrigerante. Como primer punto, tenemos lo que es el procedimiento para la soldadura de tubería de cobre realizada. Primero es la preparación del área de trabajo, segundo el corte de la tubería. Como podemos ver, el cortar la tubería con los cortatubos se tiene un corte recto y se evita el uso de herramientas que puedan deformar el tubo. El desbarbado es la eliminación de babas internas y externas, con lo que se provoca al limar o escariar. Tenemos el ensamble de las piezas. Lo primero es limpiar el exterior del tubo y el interior de los accesorios con una lima fija o tela abrasiva hasta obtener un acabado brillante. Retirar el polvo y la grasa. Introducir completamente el tubo de los accesorios y verificar que exista la separación adecuada para que el material le aporte fluya con capilaridad. Como primera imagen tenemos lo que es el material utilizado para soldar junto con el cobre. Después tenemos la unión de las piezas ya soldadas y como último video tenemos una pequeña forma de cómo soldar con medio del cobre y la unión de las piezas. Como quinto, precauciones al soldar accesorios de válvulas de servicio y válvulas de expansión, filtros, etc. Tenemos cómo proteger las válvulas de exceso de temperatura, retirar y abrir los obuses de las válvulas de servicio, mantener un flujo continuo con nitrógeno, no aplicar la llama directamente sobre el cuerpo de la válvula, verificar que no existe refrigerante en la tubería y realizar una prueba de fugas. Como segundo tenemos los procedimientos de pruebas de fuga, presurización y vacío. Las pruebas de fuga. Como podemos ver que las pruebas de fuga se realizan para verificar que todas las uniones de conexiones al sistema sean completamente energéticas del sistema. También tenemos que aplicar una solución detectora de fugas. Esto se hace por medio del jabón con agua. Se utiliza un detector electrónico para todas las uniones de válvulas y accesorios. Si se detecta una fuga, se tiene que reparar la unión y repetir las pruebas hasta que se confirme que no existan pérdidas de presión. La presurización. ¿En qué se basa la presurización? Consiste en llenar el sistema con nitrógeno seco para comprobar su resistencia mecánica y hermeticidad. Eh, ¿Qué se refiere con con presurización? Es verificar que todas las conexiones estén correctamente instaladas, conectar el regulador de nitrógeno al sistema, introducir nitrógeno lentamente hasta alcanzar la presión especificada por el fabricante. También se mantiene la presión durante el tiempo recomendado y comprobar que no exista caídas de presión. Una vez finalizada la prueba, se libera el nitrógeno de forma segura para realizar lo que es el vaciado. Entonces, tenemos lo que es el vaciado, es la eliminación del aire, la humedad y los gases no condensables del interior del sistema antes de cargar el refrigerante. Se refiere a conectar la bomba del vacío y al sistema, abrir las válvulas de servicio y poner en funcionamiento la bomba, después mantener el proceso hasta alcanzar un vacío profundo. Esto es aproximadamente de 500 micrones o menos también. Cuando sea posible, se tiene que ver con un bacómetro para ver la presión. Cerrar las válvulas y agregar la bomba. Esperar entre unos 10-15 minutos para verificar que el vacío se mantenga y si es que llega a aumentar la presión, puede existir una fuga o humedad residual que esté por ahí. Si el vacío permanece estable, se procede a cargar el refrigerante. A continuación, mi compañero. Bien, ahora le vamos a hablar sobre el procedimiento de recuperación del refrigerante utilizando Pinch-A-Tube. Primer punto, la recuperación del refrigerante es un procedimiento que permite extraer el refrigerante del sistema sin liberarlo a la atmósfera o contaminando la atmósfera. Cuando el sistema no posee una válvula de servicio, se utiliza este tipo de válvula perforadora para acceder al circuito. Bien, la instalación del pinchatubo. Primero seleccionamos el tramo recto de la tubería de proceso, generalmente la línea de succión. Instalamos el pinchatubo y ajustarlo firmemente. Giramos el tornillo de la válvula hasta perforar la tubería y abrir el paso del refrigerante. La conexión del equipo de recuperación. Conectamos una manguera desde el pinchatubo hacia la máquina recuperadora. Conectar la salida de la recuperadora al cilindro de la recuperación aprobado para refrigerantes. Recuperación del refrigerante. Abrir las válvulas correspondientes. Encendemos la máquina recuperadora y extraer el refrigerante hasta que el sistema quede sin presión, totalmente vacío o alcance el nivel indicado por el fabricante. Bien. El uso de nitrógeno. Una vez recuperado el refrigerante, se puede introducir nitrógeno seco a baja presión.
Para parar el circuito, eliminar restos de refrigerante o facilitar una limpieza antes de realizar reparaciones o soldaduras. Retiro y sellado del pinchatubo. Retiramos el pinchatubo. Sellar la tubería colocando un tubo de cobre nuevo o cerrando el extremo con el material de aporte adecuado. Si se instala un tubo nuevo, el proceso permanente es soldarlo correctamente para futuras intervenciones. Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones. Los procedimientos de presurización con nitrógeno seco y pruebas de fuga con agua jabonada permitieron verificar la integridad mecánica de las uniones soldadas. Asimismo, la realización adecuada del vacío garantizó la eliminación de humedad y gases no condensables en el circuito, factores claves para un rendimiento termodinámico eficiente. La utilización de la pincha tubo demostró ser un método eficaz para acceder al sistema y recuperar de fluidos sin pérdidas atmosféricas. Por otro lado, el uso del pinchatubo estrangulador junto con la soldadura final asegura un sellado definitivo y seguro de la tubería de servicio. Recomendaciones. Siempre mantener una disciplina con el uso de los elementos de protección personal como gafas protectores con filtro adecuado para soldadura, guantes de cuero y calzado de seguridad durante la estadía en el taller, especialmente en las etapas de presurización a alta presión con nitrógeno y encendido del equipo de soldadura. Se recomienda realizar una limpieza o barrido interno del circuito utilizando nitrógeno seco a una presión controlada antes de cerrar el sistema. Esto permite rastrear la escoria, hollín o partículas metálicas generadas durante el corte y soldadura de tuberías de cobre, evitando la obstrucción de componentes sensibles como el tubo capilar, el filtro deshidratador o las válvulas. Muchas gracias, eso sería todo por hoy.